Psicología de la atención. Tema 3. Atención selectiva visual. Si atendiéramos a todo lo que nos rodea, estaríamos permanentemente confusos. Seríamos incapaces de actuar de forma ordenada. Solo necesitaríamos tener conciencia de una parte de lo que nos rodea para actuar eficazmente. Funciones de la atención selectiva. La selección para la percepción. La selección para la percepción combina las características aisladas que definen los objetos, contornos, colores, para integrarlas de forma que si no se realiza adecuadamente, daría lo que se ha denominado problema de la integración. Selección para la consciencia. Un objeto no atendido puede proyectarse en la retina o haber sido procesado a un nivel que posibilite su identificación, por ejemplo a nivel semántico, pero la atención selectiva es necesaria para el registro consciente de los resultados del procesamiento. Selección para la acción. La selección atencional restringe las acciones que se deben emitir en respuesta al medio. Los sistemas efectores solo pueden ejecutar una acción a la vez. A los sistemas efectores también se les llama sistemas de respuesta. El lugar de la selección. El debate temprano-tardío. El procesamiento de la información se inicia extrayendo las características visuales básicas, forma, color y orientación. Este nivel es precategorial, porque el significado no se ha procesado todavía, ya que los ítems no se han asignado a ninguna categoría. Posteriormente se produce la interpretación de los estímulos, nombre, categoría y acción. Este es el procesamiento semántico o procesamiento postcategorial. La propuesta de selección temprana. El modelo del filtro o teoría del filtro, también llamado el filtro atenuado. En ciertas ocasiones hay información potencialmente relevante que consigue atravesar el filtro a pesar de que debe ser ignorado. Estos hallazgos llevaron a Anne Treisman a proponer una teoría alternativa a la de Broadbent, la teoría del filtro atenuado. Para esta investigadora es más correcto entender el filtro como un mecanismo que se limita a reducir la intensidad de los estímulos no atendidos. La propuesta de selección tardía. Las teorías de la selección tardía consideran que toda la información es procesada hasta un nivel semántico y se selecciona posteriormente. Por ello, la información atendida, pero relevante, puede llegar a ser identificada. El debate. ¿Es la selección temprana o tardía? Hay evidencias favorables a la selección temprana, pero también lo hay a la selección tardía. En las favorables a la selección temprana tenemos a Yantis y Johnson. Las respuestas fueron más rápidas cuando se señalizó la posición que cuando no se hizo. La evidencia favorable a la selección tardía la dieron Sefrin y Coles, los cuales utilizaron unos pares de presentaciones de 8 letras. Estos hallazgos favorecen la perspectiva de la selección tardía, pues demuestran que la selección atencional ocasionada por la línea acontece con posterioridad a que la información haya sido categorizada. Soluciones híbridas. La carga perceptiva. Aquí se defiende que el tipo de selección temprana o tardía depende de la carga perceptiva, según Lavie et al. En 1994. La selección temprana es apropiada para una alta carga perceptiva y la selección tardía es adecuada cuando la carga es baja. La metáfora del foco atencional. Ajustando el tamaño del foco atencional, la lente zoom. LaBerge descubrió que los tiempos de respuesta ante el objetivo dependían de cómo se estuviera focalizando la atención. En la condición de focalización, en la letra central, los tiempos de respuesta ante el objeto fueron más rápidos si éste aparecía en la posición central, mientras que aumentaban a medida que el target se ubicaba en posiciones más extremas. Pero si la atención se focalizaba en la palabra, foco amplio, la posición era irrelevante, porque los tiempos de respuesta eran semejantes. Desplazando el foco atencional. En definitiva, el tiempo que ocupa desplazar la atención parece ser independiente de la distancia recorrida. Foco atencional y naturaleza de las regiones espaciales. El paradigma de detención de puntos. El paradigma de detección de puntos. La tarea primaria de los sujetos consistía en nombrar un dígito de entre 4 dispuestos circularmente. Desaparecían los dígitos para que los sujetos demoraran la respuesta 1400 milisegundos, y durante ese intervalo podía aparecer un punto en cualquiera de las 4 posiciones y posiciones intermedias, siendo 8 en total, de manera que el sujeto debía presionar un botón rápidamente. Se demostró que los tiempos más rápidos de detección del punto se obtuvieron cuando éste aparecía en la zona atendida correspondiente con la posición del target. Si el punto se ubicaba en las posiciones intermedias, vacías, entre los distractores, las respuestas eran más rápidas que cuando aparecía en la posición correspondiente al distractor. Esto sugiere que las posiciones de los dígitos distractores fueran inhibidas activamente. Las respuestas al punto en posiciones vacías adyacentes al target fueron más rápidas que las emitidas ante posiciones vacías alejadas del target. La metáfora del gradiente atencional. Esta metáfora nos dice que la atención es una especie de gradiente de recursos que se distribuyen a lo largo de una región del espacio. El gradiente variará en tamaño, de manera que los recursos serán más abundantes en el centro y disminuirán hacia la periferia. Es decir, la asignación de recursos atencionales en un momento y lugar puede reflejar el historial de las asignaciones precedentes a lo largo de un corto periodo de tiempo. El control atencional del córtex frontal. Esta activación sugiere que el córtex frontal estaría inhibiendo activamente el procesamiento del hemicampo visual contralateral, es decir, el no atendido. Orientación abierta y encubierta.
La orientación abierta es cuando los órganos sensoriales, en este caso los ojos, se dirigen hacia el atendido. La atención encubierta es cuando el foco atencional se dirige hacia una localización distinta de la ocupada por el órgano sensorial. A nivel oculomotor podemos distinguir los movimientos reflejos y los movimientos controlados. Los movimientos reflejos son dependientes del colículo superior, son rápidos y se activan automáticamente ante la aparición del estímulo. Los movimientos controlados son lentos y su control voluntario está implicado en el lóbulo frontal. Utilizando registros en los que se han analizado diversos componentes de ERP, se ha demostrado que la orientación encubierta actúa durante el procesamiento visual temprano. Orientación exógena y endógena. La exógena es la influencia de estímulos ambientales, mientras que la endógena depende de factores cognitivos. También tenemos dos tipos de señales, las exógenas, que son las periféricas, y las endógenas, que son las centrales. Las exógenas son estímulos que aparecen súbitamente en la periferia del campo visual. El efecto de señalización exógeno requiere que la señal no disponga de un significado que pueda ser interpretado, mientras que los endógenos son señales informativas que precisan ser interpretadas cognitivamente por el observador. La atención ha de ser voluntariamente desplazada. Costes y beneficios de señales inválidas y válidas. En el paradigma de Posner, o procedimiento de costes-beneficios, se presenta una señal en el lugar previsible de la aparición de un target. Se ha demostrado que el uso de señales periféricas válidas facilita el rendimiento. Esta inversión del beneficio de la señalización, en la que los ensayos válidos obtienen tiempos mayores que los inválidos, se denomina inhibición de retorno. Señales y procesamiento visual temprano. El efecto de las señales exógenas y endógenas se produce en los estadios tempranos del procesamiento estimular, aunque la máxima eficacia de cada una de ellas depende del intervalo señal-target. La influencia de la consigna experimental. El control exógeno, abajo-arriba, ejercido por una señal periférica puede ser modulado por el control endógeno, arriba-abajo. Atención orientada al espacio versus atención orientada al objeto. ¿Es el espacio especial? Posner, en ese experimento, favorece la hipótesis de que la atención selectiva se dirige más eficazmente hacia el espacio que hacia la forma o identidad de un objeto, dirigiendo la atención hacia los objetos. Atención hacia el objeto durante el procesamiento visual temprano. Grupos perceptivos y conjunciones ilusorias. Prinz-Metal, en 1981, utilizó ensayos donde aparecían dos grupos, filas, que eran expuestos brevemente, uno encima del otro. La tarea de los sujetos era indicar si en cualquiera de los 8 círculos aparecía una cruz. La cruz sería el target. Los resultados son bastante importantes. En la condición target ausente conjunción, cuando un segmento vertical y otro horizontal estaban presentes en la misma fila, condición mismo objeto, los sujetos indicaron ilusoriamente haber visto una cruz en el 25% de las ocasiones. Si cada segmento de la cruz aparecía en un grupo diferente, los errores, percepción de una cruz ilusoria, disminuyeron al 18%, que esta sería la condición del objeto diferente. En la condición target ausente sin conjunción, los sujetos apenas dijeron haber percibido ilusoriamente una cruz, porque los segmentos tenían la misma orientación. Búsqueda visual. En tareas de búsqueda visual, el rendimiento se evalúa mediante dos variables dependientes, la velocidad de respuesta y la precisión de la misma. La velocidad de respuesta es donde se mide el tiempo necesario para indicar si el target está presente o ausente. La precisión de respuesta es donde se expone la presentación durante un tiempo limitado y se registran los aciertos y errores del target presentes o ausentes. Hay dos resultados característicos en tareas de búsqueda. El tiempo de búsqueda de un target se incrementa conforme lo hace el número de ítems, solo en el caso de búsqueda de un target definido por conjunciones, no en el definido por una característica. En el caso de conjunciones, los tiempos de búsqueda son mayores cuando no aparece un target que cuando sí que aparece. El modelo de búsqueda serial autodeterminada. Búsqueda serial versus en paralelo. La búsqueda de una característica se suele denominar búsqueda en paralelo, mientras que la búsqueda de conjunciones se conoce como búsqueda serial. Fue uno de los fundamentos de las teorías clásicas de búsqueda visual. La teoría de la integración de características, TIC. Fundamentos y operativa de la TIC. En la TIC, el mapa maestro de posiciones contiene todas las ubicaciones especiales en las que se han detectado las diversas características. La identificación de un target se produce cuando existe una correspondencia entre el archivo de objeto y alguno de los marcos del objeto. Esto es bastante importante. Fallos de la atención y presencia de conjunciones ilusorias. La naturaleza de las características. Revisiones posteriores de la TIC. Estas también son importantes de cara a los exámenes. En la TIC revisada, la atención podría inhibir las características irrelevantes, de manera que las localizaciones del mapa maestro de posiciones que contengan dichas características quedarían inhibidas. De esta manera, se considera que existen conexiones inhibitorias desde los mapas de características hacia el mapa maestro de posiciones.